Alberto Fernández, ¿qué tal? Y Fátima Iglesias, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ojo, porque cojonudo. Era lo que decía Mazón cuando la gente estaba muriendo ahogada, cuando le decían cómo estaba la situación más preocupante con La Habana. Bueno, son WhatsApps, María Molero, que estamos conociendo, y a Mazón cuando le contaban las zonas más preocupantes, por ejemplo, su consellera de emergencias, cojonudo. También en esos mensajes, salo de confinar nada. María Molero, cuéntanos, son los WhatsApps de la tarde ahora mismo, del escándalo, de mirar hacia otro lado, ¿en qué andaría? María, buenas tardes. Buenas tardes. Son los mensajes entre la exconsellera Salomé Pradas, Carlos Mazón y su jefe de gabinete. Mensajes recogidos en el acta notarial que prueban cómo Pradas avisó a Mazón de la situación y así respondió el expresidente desde el Ventor. Estoy en comunicación con Pilar Bernabé. Lo que más preocupa ahora es la zona Ribera Alta, Barranco Pollo y Río Magro. Cojonudo. Y la buena noticia del día, todo parece indicar que mañana firmamos preacuerdo con bomberos forestales. Bien. Salomé Pradas también informa de un fallecido en Utiel y Mazón responde a través de su jefe de gabinete, que igual a las 7 se pasaba por el CECOPI, pero la realidad fue que se pasó pasadas las 8. Nos informan de un fallecido en Utiel. Igual a las 7 vamos a 112, Presi. Perfecto. Esta fue la reacción del jefe de gabinete de Mazón cuando le informan de que la situación es totalmente dramática. Escuchen. Salo, de confinar nada, por favor, calma. Está la cosa muy, muy mal. Ya, mujer. Desbordamientos por toda la provincia. Pero confinar una provincia es una barbaridad. Una cosa es zonificar. WhatsApps que estamos analizando y que hemos conocido en las últimas horas, ¿hasta qué punto son importantes jurídicamente? Yo creo que muy importantes porque negro sobre blanco lo que plasman es terrible. Buenas tardes. Hola Jesús, buenas tardes. Efectivamente, son unos mensajes que no benefician a Carlos Mazón por una razón principal, y es porque lo acercan, lo aproximan al espacio de decisión de la emergencia. Él, de alguna manera, en todas las versiones que ha ido dando, se ha intentado alejar de ese espacio de decisión. Incluso ha llegado a decir en varias ocasiones que él no conocía prácticamente nada de lo que estaba ocurriendo, que no tenía información, que no había hablado apenas con Salomé Pradas y que, por supuesto, también ha insistido en que él no tomó ningún tipo de decisión. Pero claro, todos estos mensajes complementados con otras diligencias que se han practicado, pues mostrarían indiciariamente que sí que tuvo comunicación, que sí que supo cosas. Por ejemplo, un mensaje a mediodía, Salomé Pradas le comunica que un espacio de máximo riesgo ya era el Barranco del Pollo a mediodía, ¿no? Y todo esto efectivamente la aproxima, pero para que haya una imputación tendría que haber, digamos, un paso más, que es que hubiera indicios de que él, además de estar informado, además de estar cerca del espacio de decisión, tomó decisiones o omitió decisiones que eran imprescindibles de tomar en ese contexto, pero la investigación sigue y es cierto que estos mensajes a él no lo van a beneficiar jurídicamente. Chema quería preguntar algo. Sí, yo quería preguntar, en tiempo, es decir, porque mucha gente, yo creo que la pregunta que nos hacemos, ¿en cuánto tiempo Mazón, pese a estar aforado gracias al Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, señor nuevo presidente de la Generalitat, ¿de qué tiempo podemos estar hablando de que Mazón podría sentarse ante la justicia y rendir cuentas por su actuación? Eso depende de la investigación judicial. Ese tiempo puede ser una semana o dos si hay indicios reforzados de delito, puede ser de varios meses o puede ser que no ocurra nunca. Dependerá de la investigación judicial. La magistrada instructora de Catarrocha ya la ha invitado a declarar como investigado de forma voluntaria. Por una razón, porque se están incoando diligencias con datos como este de los mensajes que lo pueden incriminar. Lo que ocurre es que él no ha querido declarar voluntariamente y la jueza instructora todavía no ha considerado que hay esos indicios reforzados. Porque si no hubiera indicios reforzados, si no hubiera esa necesidad, la magistrada ya lo habría, y lo ha dicho varias veces, ya lo habría citado a declarar como imputado. Pero al estar aforado, la jurisprudencia exige no los indicios que se necesitan para cualquier persona, sino más. Y además únicamente puede acordar la imputación el Tribunal Superior. Y por tanto es imposible pronosticar cuándo será y si en algún momento será, porque dependerá del avance de la investigación, que en algunos aspectos, como hemos visto ahora con los mensajes,
sí que ha ido progresando la investigación judicial. Ernesto Ekaizer. Joaquín, ¿qué tal? No, un matiz. Hola Ernesto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un matiz. Yo creo que la estrategia de la jueza no es inmediatamente, sobre la base de 2 o 3 o 4 o 5 indicios, avanzar en la petición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Valencia, de la Comunidad Valenciana. Yo creo que ya está llevando una investigación para darle todo hecho al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, no en base a 1 o 2 o 3 indicios. Creo que la exposición razonada que va a elaborar sobre Mazón va a ser muy contundente, no solo en la base de 2, 3 o 4 o 5 indicios, insisto. Y me da la impresión de que esto, pues evidentemente se une a todo lo que ya ella ha investigado. No sé si percibes el matiz. Sí, completamente de acuerdo con el espíritu de tu reflexión, Ernesto. Aquí, como bien sabes, cuando hacen falta indicios reforzados, los jueces instructores lo que hacen es agotar al máximo toda la investigación para cuando está ya completamente cerrada y no puede haber más, es cuando se eleva la exposición razonada, precisamente porque es que realmente ya no se puede avanzar más, ha cerrado ya todo. Elevarlo antes puede ser prematuro. Lo que ocurre también es que si surgiera algo imprevisto, alguna prueba, vamos a suponer que aparecen mensajes, y hablo de una hipótesis, ¿no?, en la que Carlos Mazón da instrucciones manifiestamente negligentes que pueden ser constitutivas efectivamente de infracción penal. En este caso, la Audiencia de Valencia ha dicho que en el momento en que aparecieran esos indicios reforzados se tendría ya que elevar la exposición razonada. Pero es más previsible a la vista de muchos otros precedentes en materia de instrucción que la jueza instructora, como en muchos otros casos, complete al máximo la investigación y cuando esté toda cerrada, como bien apunta, si considera que sí que están esos indicios reforzados, eleve al Tribunal Superior. Gracias, juez Bosch, gracias, magistrado. Ojo porque nos llega información a Neibarzábal. Cuéntanos, porque hay novedades al respecto de lo que hemos conocido a través del diario El País, utilizar material sanitario. Ernesto Ekaizer, Javier Aroca. Ernesto, pedías la palabra. Sí, yo de verdad me resulta increíble que no se pueda dar una explicación de por qué actúa así Mazón, porque según yo os oigo a todos vosotros, el tipo estaba despistado, ocupado en otras cosas. Esas son explicaciones frívolas, banales. Yo sostengo, y lo repito una vez más porque no os entra por los 2 oídos, que Mazón no estaba despistado, que Mazón defendía, sobre la base de la experiencia, de lo que pasó aquí con la pandemia, estaba en contacto con la patronal que no quería que se cerrara. Era un fin de semana largo por las pérdidas económicas que suponía. O sea, resulta fácil relacionar lo público con lo privado en los hospitales, pero os resulta imposible, por lo que veo, relacionar 2 ideas sencillas. Y es que la patronal también es el sector privado. Y lo que quería Mazón era que esto pasara, que avanzara sin tomar medidas. Por eso habla del confinamiento. Lo único que menciona de naturaleza política es el confinamiento. Pero a vosotros no se entra ni por un oído ni por el otro. El tipo estaba despistado. No, para otras cosas. No es que no nos entre por un oído por otro. Es que el confinamiento no lo mencionó él. Es que creemos que Mazón, sin confinar. Que Mazón ni siquiera tiene capacidad de llegar a esa reflexión y defender la patronal privada. Mazón lo que estaba, y yo creo que hay que contarla de mi punto de vista, lo que ocurrió es que Mazón estaba de comilona, que Mazón estaba eso ya lo sabemos. Sobre mesa. Bueno, pero es que no estaba con la patronal, estaba con una señora. Pero no tiene los teléfonos. No estaba defendiendo a la patronal, estaba comiendo en el Ventorro, tomando sobremesa y en un parque. Con Maribel Vilaplana. Con Maribel Vilaplana, es decir, no estaba con la patronal. Ya, pero lo que está diciendo Ernesto no es que estuviera físicamente, sino que estaba argumentalmente. Yo creo que no estaba ni física ni mentalmente con la patronal, sino que estaba con Vilaplana. Ernesto se refiere a que estaba defendiendo las posiciones o los intereses de la patronal. Que perdéis lo esencial, es decir, Mazón podrá ser un frívolo,
podrá ser un enamoradizo, Un sinvergüenza. podrá ser un seductor, un sinvergüenza. Que llevaba el móvil en el... Vale, no vayamos a los calificativos porque yo creo que en eso nos ponemos todos de acuerdo. No. Lo esencial es por qué actúa el presidente de la Comunidad Valenciana en ese momento como actúa. Porque él no puede ignorar la gravedad de lo que está pasando. Y la ignora. actúa Pero si por guarda el móvil, Ernesto, si guarda el móvil en la mochila. Guarda el móvil en la eso lo ha mochila. dicho él, pero perdona, eso son anécdotas lo que me está diciendo. concedo, yo le Él concedo. defiende unos intereses concretos. Yo le concedo a Esos Ernesto intereses concretos que venía un consisten en puente. que viene un puente Eso es. y que la patronal valenciana en ese momento apunta a esperar, no digamos, no tomar medidas drásticas que signifiquen para nosotros pérdidas económicas cuantiosas. Y Masón responde a eso. Esa tarde Mazón solo responde a un interés, que es el interés personal de esta señora. Bueno, pues ya lo has dicho, Chema. Joder, pero Ernesto, déjame también decir mi opinión. Sí, dilo, pero ya lo has dicho. Que bueno, y tú también te has reiterado. Dila, Chema. Mazón, esa tarde es tan impresentable que solo responde a un interés, que es el de estar con una señora comiendo de sobremesa y en el parking. No, hombre. Y con el móvil en la mochila. Y ya está, y esa es la No realidad. es contradictorio. Son las dos cosas. No es contradictorio. Estáis enfocándoos una cosa. Marta Monforte. Es que son ambas. Que en los tribunales esperemos que se haga justicia. Chema Garrido, los WhatsApps de la vergüenza. Son los De WhatsApp. alguien que fue ovacionado con Feijóo cogiéndole de la mano. Es que son los WhatsApp de la vergüenza. Estaba por una parte el tema legal, que evidentemente yo creo que Mazón tiene un panorama judicial muy complicado, pero luego está el terreno político, que a mí es el que me interesa. Es decir, después de conocer estos WhatsApp, ¿cómo es posible que por decencia el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, no haya cogido ahora mismo y le haya exigido a Mazón? Una de dos, o su dimisión, o que entregue el acta, o dos, la expulsión inmediata del partido. Porque estos WhatsApp dan vergüenza. Bueno, claro, es ahora mismo muy apropiado porque Mazón sigue como diputado, sigue como aforado y era ovacionado. Después de esta gestión penosa, esas horas en las que estuvo diciendo cojonudo, bien, perfecto, que en qué andaría. Porque no era consciente de lo que estaba ocurriendo, le estaban diciendo y a qué estaría para de esa forma tan escueta responder eso. Es el mismo Mazón ovacionado por el Partido Popular. Pues ahí estaba la plana mayor del Partido Popular aplaudiendo a Mazón. Laura Ballester, conexión de urgencia, Valencia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Es un verdadero escándalo ver estos WhatsApps. Laura. Sí, la verdad es que sí, porque revelan bastante la categoría de personas que estaban dirigiendo la Generalitat Valenciana. En el caso de Mazón, el cojonudo lo envía por la mañana entre acto y acto, que tenía en el Palau y tuvo un acto fuera del Palau. Pero bueno, cuando le reporta que está habiendo rescates y que está habiendo problemas, hay que recordar que ya había un desaparecido. Bueno, pues lo que él le responde a su consellera es ese cojonudo, que es a las 11:30. En esa secuencia de WhatsApps que Salomé Pradas había mantenido guardados durante todos estos meses y que ahora los ha aportado a la causa, pues bueno, también revela y desmonta otra mentira, y es que ellos no se enteraron de que había muertos en la Dana hasta la madrugada del 30 de octubre, cuando eso es falso. Ella informa al jefe de gabinete de Carlos Mazón que a las 4:30 ya como mínimo había un fallecido en Utiel. Hubo 6 al final en ese municipio por el desbordamiento del Magro. Y bueno, pues Mazón le responde desde el Ventorro vía su jefe de gabinete, José Manuel Cuenca, diciendo que bueno, que tal vez vayan al 112, al Centro de Coordinación de Emergencias de Leleana, a las 7 de la tarde, pues 2 horas y media después. Se ve que no le parecía lo suficientemente importante ese muerto de Gutiel, que ya tenían por lo visto confirmado, aunque después pues la estrategia de la Generalitat siempre ha sido decir que no supieron de los fallecidos hasta altas horas de la madrugada, y eso también lo dijeron en la
en las comisiones, lo dijo Mazón en el Congreso de los Diputados, en la Comisión de Investigación, y también lo dijo en las Corts Valencianes. Pregunto a Ernesto Ekaizer, pregunto a Laura Ballester. Ernesto, ¿esto judicialmente abre un horizonte que debería ser en la línea de qué, Ernesto? Porque se está mostrando a un presidente de la Generalitat, tenía las competencias en una emergencia, y que en unos términos de cojonudo, bien, como si estuviera otra cosa, al menos no haciéndose cargo de lo que está ocurriendo, con las riadas, con la Dana, con la gota fría. Ernesto. Yo creo que aquí hay dos cosas. Primero, todo lo que está saliendo, aunque no lo supiéramos, estaba dentro de lo previsible del comportamiento de Mazón. Y entonces en este punto yo creo que el Partido Popular a nivel nacional ha encubierto a Mazón, le ha mantenido todo este tiempo, le ha creído todo lo que Mazón les ha contado, y por lo tanto es un encubridor. Esto no tiene ninguna consecuencia jurídica, pero es un tema político. El señor Feijóo ha sido un encubridor y por lo tanto un cómplice de la política de Mazón hasta ahora. Y en segundo lugar, desde el punto de vista penal, la verdad es que la situación de Mazón es insostenible, en el sentido de que ya el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana actuará, pero la jueza que está investigando, la Dana, le va a plantear todos los temas de una manera absolutamente transparente y nítida, para que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia lo único que tenga que hacer es comprobar todo lo que le dicen y por lo tanto condenar a Mazón. Laura, quiero poner en contexto, quiero que nos cuentes, porque tienes la información, al menos dos tipos de mensajes. El mensaje en el que se dice Salo de confinar nada. Salo es Salomé Pradas, la consellera, y le dice por WhatsApp, Salo de confinar nada. Sí, para completar la información que ha facilitado Ekaizer, las consecuencias penales que pueden tener estos mensajes, uno de los presuntos o de los supuestos que puede tener complicaciones penales, pues ese es el jefe de gabinete de Mazón, porque la situación era que un secretario autonómico, que era el cargo que tenía José Manuel Cuenca, que era el jefe de gabinete de Mazón, le está dando órdenes a la consellera Salomé Pradas, que es el mando único de la emergencia, y le está diciendo de confinar nada. Y ese es un detalle que ayer nos reveló el subdirector general de emergencias, y uno de los motivos por los que se retrasó el mensaje, porque se barajaba que la gente permaneciera en sus casas el 29 de octubre y desde la Generalitat, desde Mazón y su núcleo duro, lo interpretaban como si fuera un confinamiento. Entonces se negaban a que hubiera un confinamiento. O sea, que intervinieron, lo grave de estos mensajes es que intervinieron en la gestión y en la redacción de ese mensaje que se envió a las 20:11 y que la jueza considera que es tardío y erróneo. Y sobre todo lo que me parece sorprendente es que el secretario autonómico le dé órdenes a la consellera, que cabe recordar que según el plan de inundaciones es el mando único de la emergencia, y que evidentemente pues retrasó ese envío. Ya, porque, a ver, Laura, lo que pueden mostrar estos mensajes por el tipo de lo que estamos leyendo, es decir, son escuetos, son muy breves, parece que está otra cosa, porque decir cojonudo, decir bien, perfecto, todo esto, es decir, va en la línea de indicios de que Mazón no estaba siendo consciente de saber en qué andaba, porque no parece muy centrado en lo que está ocurriendo, por ejemplo, fuera del Ventorro. Pero es que el cojonudo y el bien es por la mañana. Ya, pero que luego también hay mensajes incluso dentro del Ventorro. Su agenda. Sí, de él solo tenemos un mensaje, enviado desde el Ventorro, un poco antes de las 5, diciendo que, bueno, pues después del muerto ese de Utiel, no lo dice así, pero bueno, que cuando le dicen que hay una persona fallecida en Utiel, bueno, pues que él tal vez se pase a las 7 por Leliana, por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Leliana. Y desde luego lo que revelan los mensajes es la despreocupación y también la desconexión, en cierta manera. Salomé Pradas sí que estaba encima de la emergencia porque era su cometido y su obligación, y era el mando único de la emergencia desde las 15 horas, pero desde luego sus superiores pues no estaban a lo que tenían que estar, porque Mazón estaba desde las 3 en el Ventorro. Ernesto pide la palabra.
Yo creo que hay un detalle, Laura, tú me dirás si me equivoco o no, y es que en ese énfasis sobre nada de confinar, lo que está revelando es una relación directa con la patronal valenciana que estaba haciendo una campaña para que no se adelantaran las medidas por la posibilidad de que escampara. Yo creo que este es un elemento fundamental. Ya, bueno. En cualquier caso, es campaña con la que tenían liada desde primera hora de la mañana, lo que se estaba... Pero la patronal sostenía que no debían tomar medidas radicales. Estamos hablando de que ellos tomaban el ejemplo de lo que pasó con el confinamiento en España. Eso sí, y estuvieron en contra completamente del estado de alarma. Y no solo eso, hay que decir, sino que... Un momento, porque pido opinión también aquí, cuéntanos. Es decir, Mazón tenía un interés en esta comida con Maribel Plana, que además hemos sabido que previamente ya había comido con ella días antes y tenían una relación previa, por la cual cosa yo no me creo la historia de que le ofreció apunte en esa comida, simplemente era una comida entre amigos que se alargó, porque Mazón así lo quiso, porque minusvaloró lo que pasaba, y al mismo tiempo le doy la razón a Ernesto en el que venía un puente cercano y no quería un estado de alarma que implicara pérdidas económicas para el sector turístico, al cual ha mimado mucho en la Comunitat Valenciana, y que la Comunitat Valenciana vive mucho del turismo y le importa mucho lo que piensa la patronal. Tanto es así que Núria Montes venía, la exconsellera. Hay una clave en Javier Aroca, y lo mismo Toni Cantó esta noche nos lo aclara. Porque es el fichaje estrella en la televisión pública valenciana. De hecho, Aroca dejó en el aire si iba a estar o no con Toni Cantó. Nos lo vas a desvelar, pero estoy convencido de que hoy profundizará Toni Cantó y nos dirá claramente por qué Feijóo ha respaldado y ovacionándole a Mazón después de estas cosas. Javier Aroca. Bueno, verdad, las anécdotas son importantes, pero tampoco ni las anécdotas ni yo tampoco tengo habilidades para profundizar en el juicio de intenciones de lo que pensaba el señor Mazón. A mí lo que me interesa políticamente resaltar es que el señor Mazón ha contado con el apoyo político durante todo el tiempo del señor Feijóo. Queda por ver esas llamadas y cómo se produjeron y qué le dijo el señor Feijóo al señor Mazón, como también me interesa saber cuál es el sentido de la comunicación y de la llamada del señor Pérez Llorca con el señor Abascal. Todo eso me interesa, porque a mí lo que me interesa es la dimensión política de todo esto. Por eso me alegro mucho que hayáis puesto el sonido de los aplausos y las ovaciones que recibió el señor Mazón para demostrar que no eran enlatadas, sino que eran ovaciones de carne. Y cuando uno ovaciona de esa manera es porque siente el apoyo y el aliento político de alguien por encima de ti. Si no, no se atreverían a aplaudir de la manera que aplaudieron. ¿Qué significa? Que tenían el apoyo político, desde luego directo, del señor Feijóo, y luego ya incluso más directo cuando se habló de la proyección de futuro del señor Abascal. Sobre las intenciones que tenía en el momento concreto de autos y donde se estaba produciendo ese ventorreo, digamos, pernicioso, yo eso no lo sé. No tengo ni idea. Lo que sí me interesa son las consecuencias. Y las consecuencias es que hoy el señor Mazón sigue disfrutando de su acta, sigue disfrutando de privilegios parlamentarios, que hay un gobierno continuista del Partido Popular en alianza con la extrema derecha como había antes, y que todo eso cuenta con el apoyo del señor Feijóo y del señor Abascal. Mira cómo juega con la cámara de Cáicer, si es que ya está hecho un artista, ya mejor que Toni Cantó esta noche. Cáicer, a ti te ha invitado Toni Cantó, porque a Aroca sí la ha invitado. De hecho no ha soltado prenda de si va a estar o no. No sabe, no. Que yo sepa, no. Que yo sepa. Que yo no me consta. Una técnica de comunicación. A Cáicer le requiere el juez peinado, no como a ti, Aroca, que te requiere Toni Cantó. Las intenciones. ¿Vas a decir algo en serio? Es que si no se nos va a ir el juego. Nadie descarta. A ver, desvela, Aroca, mójate. ¿Vas a estar con Toni Cantó, sí o no? No voy a estar, pero tampoco es importante eso. Ya he dicho que como Toni Cantó hay muchos en los medios de comunicación españoles que nadie se vista de limpio, porque hay muchas personas que actúan o han actuado en la misma medida que él, ¿no? ¿A quién te refieres? Me parece especialmente relevante. Al señor Cantó, evidentemente, ¿no? Otros, los demás, no me interesan. Yo es que los nombres no son relevantes, no aportan nada a la conversación y al debate público. En todo caso, al cachondeo, pero este programa creo que es un programa serio
Y por lo demás... Aroca, bueno, este es un programa tan serio, es tan serio, Javier Aroca, que no pasamos por alto que, por ejemplo, alguien pase de Ciudadanos, previamente por UPyD, luego compartan las redes sociales claro que sí, fotos claro que sí. bombardean una televisión en la que Pero hay luego gente que acaba pasa- trabajando. hay gente que- ¿Verdad, Chema? Un momento, calma. Chema Garrido. Y algún partido más. Calma, que dejáramos al Chema. Algún partido más, que te han faltado un par de partidos en la trayectoria de Toni Cantó. ¿Cuáles? Torrelodones, también estuvo en UPyD, también estuvo en Ciudadanos, también estuvo de alto cargo del Partido Popular, luego tonteó con Vox, pero... ¿Dices lo de la oficina del Español? El chiringuito del Español, luego tonteó con Vox, como no le ficharon, pero sí coincidí, fui compañero suyo en 7NN, una tele, yo le llamaba 1, 2, 3, cariñosamente Telefacha, y ahora también tontea con el partido, perdonad que se me ha acabado el tiempo, con el nuevo partido de Monteros. Entonces, quiero decir, esa es la trayectoria de Toni Cantó, que lucha contra los chiringuitos, pero siempre vive de los chiringuitos. A mí las televisiones públicas me encantan, ¿no? Sobre todo cuando hay una crisis, una manifestación y retransmite la manifestación en vez de toros. Toni Cantó habla de lo público, pero al final tiene chiringuitos universitarios en Madrid, chiringuitos en la televisión que le colocan y que no sé, esperar que no sepamos que acaben creando otra oficina de lo que sea para que él siga viviendo del erario público mientras denuncia a los demás. Que por cierto hablaba de Telecompromiso en su momento, Toni Cantó decía que Apunt era Telecompromiso y que había que cerrarla y ahora le dan un programa en prime time que además todos los invitados, y esto perdonadme como valenciana, no hay ningún valenciano entre los invitados, no se habla valenciano en la televisión pública valenciana, se puede hablar más valenciano en la televisión pública española y a mí eso me parece un orgullo para esta casa y una vergüenza para la televisión pública valenciana. Esto no es solo cerrarla, es que compartía imágenes de directamente bombardearla. Aroca, algo más que añadir, que hay un juez que nos pide paso. Ten cuidado lo que vas a decir. Bueno, pero una cosa solamente, que hay gente que ha estado en el BNG y ahora está en el PP, hay gente que ha estado en el PP y ahora está en el PSOE, hay gente que ha estado en el PSOE y ahora está en la extrema derecha, hay gente que está en Ciudadanos y ya está. Es decir, la movilidad, la transhumancia en política es muy frecuente. Yo no le voy a quitar ningún tipo de mérito al señor Cantó, pero como Cantó hay muchísimo en la esfera política española y mediática y que, bueno, tampoco es tan importante. Que no cuenten conmigo. Bueno, Yo creo que Aroca, Chema, sabe algo más que el aprecio, pero Chema. yo te aseguro que toda la trayectoria hasta que te he contado de Cantó son 15 años, no más. Quiero decir, yo creo que de verdad ha superado el récord en España de cambio de partido a cambio de chiringuito. Javier Aroca, gracias por acompañarnos. Javier, buenas tardes. Fátima, quería opinar Fátima, sí. Yo Fátima. sí que creo que entramos en una pantalla Un diferente. momento, por favor, uno por uno, Fátima. Decía que sí que creo que entramos en una pantalla diferente con lo que hemos conocido hoy. Parece mentira, pero cada cosa nueva que conocemos es mucho peor que la anterior. Es que esta mañana estábamos hablando que se discutía y se perdía el tiempo sobre en qué lengua mandar la alerta, ¿no? Yo creo que aquí hay una carga penal porque puede haber perfectamente una omisión de auxilio, como está claro que ya se tenía una radiografía clara a la hora del Ventorro, se tenía una radiografía clara de qué es lo que estaba pasando y puede haber, y creo que la hay, una carga política en el momento en el que se interrumpe la cadena de mando. Al final, quien está a los mandos con emergencias es el jefe de gabinete. El compañero de piso y de jueces. Sí, Vamos a ver ya claro. y se interrumpe esa cadena de mando. Con lo cual, bueno, entramos en una etapa diferente. Aquí el error, el gran error, la complicación para el Partido Popular es no haber actuado a tiempo con Mazón, porque Mazón va a lo suyo, va a salvarse y va a su escenario judicial, pero es que el Partido Popular ha sido tan lento, no ha reconocido en el momento en el que Mazón ha mentido y sigue, bueno, de alguna manera ya no sé si sigue eso enquistado. Y alguien o más no buscaba puede, salvarse con Mazón. Pero vamos a ver, Chema. si es que aquí hay un pecado original. Y el pecado original del Partido Popular es haber puesto a Mazón, a su compañero de piso y a gente como Salomé Pradas al frente de la Comunidad Valenciana. ¿Quién es su compañero de piso? Sí. ¿Qué cargo tenía? Era su jefe de gabinete, el que llevaba comunicación del Partido Popular, el que está viendo en los WhatsApp cómo se comunica y al final el que da las órdenes de Mazón. Y aquí el problema es que a Carlos Mazón y a esta trupa le puso Pablo Casado, pero la ha sostenido Feijóo por miedo a Isabel Díaz Ayuso y tienen que pedir perdón. Bueno, un momento, porque además, claro, ahora mismo hay otro presidente con el beneplácito de Vox y del Partido Popular, es Pérez Llorca, ha estado al respecto, vean lo que ha dicho. También habrá que entender que a veces, hasta que no hay una confirmación oficial o hasta que el juzgado de guardia comunica esa información, pues a lo mejor ese dato no se puede utilizar,
no lo sé. Yo lo que sí que les puedo hablar respecto a ese día es que cuando yo acudí como síndic al CECOPI, junto a los 3 compañeros síndics de las Cortes Valencianas, allí nadie nos habló de que hubiesen víctimas mortales. Es lo que hay. Laura Ballester, por cierto, sí te pido una valoración, porque para ti ese cojonudo, ese perfecto, ahora mismo, para el Partido Popular, ¿qué puede suponer? ¿Hay preocupación? Porque se está mostrando por escrito, y ahora ya es por escrito, no vale culpar al empedrado, para el Partido Popular y para Vox, que es el que ha sostenido y sostiene que Mazón siga como aforado. Laura. No, sobre todo para la defensa de la figura de Carlos Mazón, porque esa despreocupación y ese ver desde la distancia la tragedia que comenzaba a gestarse, porque considera cojonudo que se estuvieran haciendo rescates y que estuviera la Ribera Alta, una comarca de aquí de la provincia de Valencia, afectada por 7 tornados, como hubo un camionero desaparecido y los rescates que ya se empezaban a realizar, pues bueno, no habla muy bien del que era presidente de la Generalitat, que ahora pasa a ser diputado raso, con una portavocía, pero bueno, sin funciones prácticamente. Y bueno, hoy también han contado los compañeros de la información de Alicante que ya han retirado todas las fotografías de Carlos Mazón de la sede del Partido Popular allí en Alicante, lo cual es muy indicativo, ¿no? De que ya están empezando a pasar página y a comenzar una nueva etapa. Y Mazón igual pasa a ser ese hombre del que usted me habla. De momento sí te pido un titular. Camps sigue queriendo volver al frente del Partido Popular en Valencia. Así es. Camps quiere reincidir y volver a presentarse no solo a la presidencia del PP, sino que él también podría a la presidencia de la Generalitat. Él pone como su aval las 2 absoluciones y 3 archivos, pero bueno, hay que recordarle los casi 200 imputados que ha tenido el segundo presidente de la Generalitat el tercero del Partido Popular de la Generalitat, pues que tiene unos antecedentes o dejó una ristra de condenados en firme en sus años como presidente de la Generalitat. Laura Ballester, periodista de investigación, Levante. Mantenemos línea abierta. Gracias, Laura. Es un tema que va a tener mucha tela que cortar y vamos a estar con eso sin duda. Pero antes nos piden también, nos piden paso porque,